Así que espero que no vamos a usar mucho las Biblias en esta sesión, en este estudio, porque estamos un poco presentando esta parte, este tema de los ataques a la profecía bíblica. Y, y por eso vamos a ver un poco conceptos e ideas que algún versículo sí que veremos, pero bueno, en el futuro sí que estaremos mirando bastantes versículos y estudiando ya más con la Biblia abierta. Pero bueno, si lo tienes a mano, tampoco vendrá mal. Eh, Mañana, Dios mediante, los próximos días, pues subiré este vídeo también a YouTube. Si alguien lo quiere ver ahí, pues habrá una lista y se podrá ver también ahí. Bien, pues vamos a empezar entonces, vamos a orar y vamos para adelante. Señor, ayúdame a enseñar este material tan maravilloso sobre la profecía, o más bien el material sobre este tema tan maravilloso que es la profecía bíblica, Señor, un género único en todo el mundo y en toda la historia de la literatura, porque abarca muchísimos, bueno, es un milagro múltiple, Señor, pues es digamos, el pensar o las palabras o la mente divina, infinita, tan superior a la nuestra, que nos es imposible captar todo lo que hay y todo lo que es la profecía. Pero ayúdame a poder por lo menos ayudar a hermanos de la iglesia pues a ver un poco esa maravilla que tenemos en nuestras manos, que llamamos la Biblia, pero que contiene muchísimas secciones, muchísimas partes en este tema o con este tema de la profecía. Y ayúdame pues, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos adelante. Esta es la tercera sesión de esta serie de estudios sobre la profecía. La primera sesión en noviembre era una introducción y vimos un poco el tema de falsos profetas y el hecho de que la Biblia está pues bastante llena de falsos profetas. Aparecen incluso se podría decir, en tiempos de Moisés. Luego en los reyes también hay falsos profetas. Por supuesto, Jeremías trata con ellos directamente, si os acordáis. Y luego, pues en el Nuevo Testamento no desaparece el tema. El Señor Jesús bien pronto, ahí en Mateo, creo que es capítulo 7, habla de los profetas falsos que van a venir, que van a entrar como lobos, ¿no? En su iglesia y van a hacer mucho daño y la gente puede ser engañada por ellos. Y luego vimos también, no solo en las primeras partes del Nuevo Testamento, pero al final del todo podemos ver, quizás podemos llamarle el falso profeta de todos, el grande, el no sé, el cabecilla de todos los falsos profetas, que es ese que se llama el falso profeta en tiempos del anticristo y que de alguna manera ayuda y anima al mundo entero a adorar al anticristo. Entonces, tenemos estos falsos profetas. En la segunda sesión, que fue la última, que también fue en noviembre, vimos que era un profeta. Y vimos también algo de los diferentes profetas en la Biblia a través del Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Y al final, resumiendo ese estudio, sacamos que un profeta es un portavoz. No tiene que ser alguien de una familia u otra. El Señor lo saca de todas las áreas o de todos los niveles sociales, de pastores a sacerdotes y tal. Pero es un portavoz o un representante o un mensajero de Dios. Un mensajero para lo que sea. Cuando pensamos en profecía, solemos pensar en predecir el futuro. Pero el profeta era mucho más que uno que decía nada más lo que venía en el futuro. Era un predicador, un mensajero, un proclamador de lo que Dios en el momento le diese
a enseñar. Entonces, el profeta, un personaje, un llamamiento importantísimo. Si vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, veremos que Dios dijo, Jeremías, te voy a poner como portavoz a todas las naciones. Por encima, digamos, por encima de reyes incluso. Da igual, los reyes, aunque fueran reyes de imperios como Nabucodonosor u otros reyes súper importantes y poderosos, por encima de ellos se puede decir, había una autoridad que era el mensajero de Dios, el profeta. ¿Profeta de dónde? ¿De quién? ¿De qué país? Pues los profetas de Dios han sido profetas de Israel. Bien, entonces, hoy vamos a mirar el tema de los ataques a la profecía. Y al preparar el estudio, he cogido estudio de algo que enseñé hace años, y la verdad es que lo que era un cachito en mis notas anteriores se ha hecho grandísimo. Y solamente voy a tocar la primera parte dentro de este apartado, digamos, de ataques contra la profecía. No es exhaustivo, por supuesto. Eso pues será para universidad o algo más. Yo lo que quiero hacer es ayudar a los hermanos de nuestra iglesia primeramente y cualquier otro que se interese a entender un poco más lo que es la profecía de la Biblia y mirando desde diferentes ángulos el tema. No es exhaustivo, como dije, pero sí que veremos algunas cosas que yo espero que sean de ayuda y de provecho. Primero, quiero nada más resaltar lo que es lo que yo digo que es, ¿sabes qué? Creo que dice esto, creo que, a ver, bueno, perdón. Eh, lo que quiero es resaltar lo que es una gran ironía. Una gran ironía. Ha habido un enorme movimiento para desacreditar a la profecía, pero en especial hay que desacreditar la profecía judía, la profecía israelí, digamos, del pueblo judío. ¿Por qué? Bueno, la respuesta fácil es porque dicen es que eso es lo que hacían los profetas, lo que decían, todo ese género de predecir el futuro y decir, incluso Daniel que daba los imperios en orden, los describía con detalle, ¿no? De una manera tremenda. Y de eso es imposible. No puede. Nadie puede describir el futuro de esa manera. Por lo tanto, la profecía judía, o sea, la profecía bíblica, al final es otra manera de lo que estamos diciendo, la profecía bíblica no puede ser, es imposible, por lo tanto, tenemos que destruirla, tenemos que desacreditarla, porque es imposible. Curiosamente, no les importa en absoluto los muchos falsos profetas, falsas profecías. Tenemos hoy en día un mundo, y bueno, la historia está repleta, de brujas, o brujos, los que leen cartas, los del tarot, los de la ouija, las bolas de cristal, horóscopo, un montón. Yo no he hecho un estudio exhaustivo y yo no sé cuántos hay, pero los que leen la mano, ¿verdad? Vamos, hay un montón de maneras, leen los ojos, los pies, bueno, intentando, o sea, usando métodos para que una persona pueda venir. Normalmente siempre hay que pagar algo, claro. Alguien viene a ellos y ellos le van a decir o te van a decir lo que te va a pasar, ¿no? Y hay montones de estos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no van a por ellos? ¿Por qué no hay campañas de desacreditar, vamos,
Hombre, hay quienes sí quizás lo hacen, pero en general no. ¿Por qué? Pues que no tienen credibilidad. No tienen, creo que vimos la anterior vez lo de Nostradamus, ¿no? Y es que si acierta una vez en 100, pues hay que echar cohetes al aire, ¿no? ¿Por qué no? Pero estamos hablando de otra cosa completamente. La profecía bíblica no solo propone ser, sino que realmente al verlo, lo que dice acerca del futuro, que la profecía no es solo no siempre del futuro, pero la profecía, cuando habla del futuro, la profecía de Dios es absolutamente impecable, perfectamente correcta al máximo detalle. ¿Qué se suele hacer cómo se suele criticar a la profecía? Muchas veces se usa la burla, el humor. Hay que tener mucho cuidado con el humor. Incluso nosotros, como creyentes, eh, yo he conocido a personas que tienen un buen sentido del humor, pero hay que tener cuidado porque se puede usar de mala manera, ¿no? Y la gente se burla, se ríe, ¿eh? de la Biblia, se ríe de los profetas, se ríe de los libros bíblicos, como si por ponerlo en humor ya hay pruebas, ya es suficiente, con eso ya desacreditamos. No, 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 no. Dios nos ha dado una cabeza, nos ha dado una mente y una inteligencia, y en estos casos, podemos ver si realmente, si científicamente, podríamos decir, hasta cierto punto, pues científicamente se puede comprobar. Esto es lógico, esto tiene sentido o no, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Evidentemente de corazón, de las personas que puedan atacar a la profecía. ¿eh? El problema de corazón es que no quieren creer en el Dios único de la Biblia. No quieren creer y por lo tanto van a intentar destruir por todas las maneras posibles, de cualquier manera posible, este libro. Libro que ha sido atacado y odiado durante todos los siglos. Pero aquí está, se mantiene firme y no cambia. Pero la gente lo odia por diferentes razones. Evidentemente la profecía lo odian porque las profecías, según están dichas, pues sí, es verdad, se cumplieron. Entonces, ¿cómo van a desacreditarlo? ¿Cómo van a atacar a la profecía? Bueno, vamos a ver, para este estudio, vamos a ver básicamente dos enemigos. Bien, como digo, no es exhaustivo, pero vamos a enfocarnos en dos clases o categorías de enemigos de la profecía bíblica. Bien, primero tenemos a los teólogos liberales. Ahora, ¿qué es eso? Un teólogo liberal. Bueno, vamos a verlo hoy. Va a ser un poco el enfoque del estudio de hoy. Un teólogo normalmente diríamos que debería ser una persona buena, ¿no? Una persona que estudia, que aprende, que lee acerca de Dios. Y liberal, bueno, pues son temas o son palabras que describen. Normalmente teólogo debería escribir alguien, sí, alguien que se interesa por Dios, ¿no? Pero curiosamente, cuando decimos el término teólogo liberal, nos referimos a algo muy diferente. Y vamos a hablar un poquito más de ello. Igual alguno dice, ¿qué tengo que ver yo con ellos? Bueno, pues hay maneras en que ellos pueden llegar a tu vida y a lo que tú escuchas. Y es muy bueno saber de ellos y cómo es que atacan la profecía y la Biblia, para que cuando te lleguen argumentos que igual antes no te darías cuenta, pero puedes decir, ajá, espera, esto es un lobo en piel de oveja. Esto lo que me están diciendo no es cierto. Claro, para saber eso tienes que saber
tienes que conocer sus trucos, tienes que saber por dónde van, tienes que entender algo de la batalla, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer hoy. Primero estará el primer grupo de enemigos, sería el grupo de teólogos liberales, y luego los que abiertamente son ateos. Ateos, el ateísmo, o voy a decir ateos o escépticos. Ahora, con la palabra escéptica voy a matizarlo un poquito, ¿vale? Hay un escéptico que cuestiona la fe con dudas sinceras que simplemente todavía no han sido aclaradas. Un escéptico podría ser, una persona podría llamarse escéptica, pues porque igual ha visto mucha religión, mucha trampa, mucha mentira, mucha explotación, engaño, escándalo, y es escéptico porque, claro, no quiere ser engañado, ¿no? Diríamos que es un escéptico honesto, ¿sí? Hasta un punto, hasta cierto punto, entonces. Pero muchísimas personas que se llaman escépticas son de otra clase. Son personas que ya han tomado la decisión de que no se puede saber y por lo tanto cuestiono todo porque no se puede saber si existe Dios o no existe y un poco se esconden detrás de ese nombre, de ese título. Es como una barrera, es como una máscara. No se atreven a decirse ateo. Dicen, no voy a decir tajantemente que no hay Dios, pero la verdad es que no lo creo y además no se puede saber, etcétera, y ya vuelven otra vez a ese tema. Pero son escépticos que honestamente no están cuestionando para encontrar la verdad. Hay un motivo diferente. Están cuestionando porque simplemente lo han descartado y no les interesa la verdad. Si fueran sinceros y tú dices, déjame explicarte lo que entiendo y lo que he visto y lo que he vivido y lo que Dios ha hecho en mi vida, y entonces luego toma tú la decisión, ¿no? Si hiciesen eso, pues entonces diríamos, bueno, es un escéptico, pero está abierto a aprender, está abierto a entender o a aprender algo nuevo, ¿no? O ver que sí existe Dios. Entonces, vamos entonces a dejar esos para otra vez y vamos a ver el tema de la teología liberal o pseudo religioso, diríamos, falso religioso, porque la teología en este caso no es de la marca buena, digamos, ¿no? Hay un término que se llama la alta crítica y creo que también se puede llamar o se suele hablar en el mismo contexto con lo que es la hipótesis documentaria, ¿vale? Pero la alta crítica, que no tiene de alta, no quiere, por alta no quiere decir superior, ni mucho menos. Esta crítica, esta manera de criticar a la Biblia, se desarrolló y se hizo muy fuerte en el siglo XVIII, mayormente liderado por los alemanes. ¿Cuál era su deseo? De desacreditar la Biblia, desacreditar todo lo que era sobrenatural. Ángeles, Dios, la vida espiritual, el cielo, el infierno, todo eso son fábulas, no existen. Y tenemos que desacreditar la Biblia que lo enseña, ¿vale? Los milagros y toda la realidad espiritual del que habla la Biblia. Y ellos entonces sacaron y salieron, es un movimiento muy grande. Había muchos teólogos, muchos nombres, yo ni siquiera me voy a meter en nada de eso, pero quiero explicar un poquito lo que hicieron. Esto igual es un poco teoría, pero luego llegaremos a estudiar la profecía en sí, pero estos temas son introductorios o son fundamentales, yo creo que para luego
que apreciéis y que disfrutemos de la profecía, si podemos entender estos conceptos eh, que han salido en la historia y que ahora hay miles y miles de libros que usan esta clase de metodología o simplemente van copiando lo que ha salido de las universidades y de los seminarios alemanes, luego ingleses también, franceses, americanos, que se han agarrado a este método de intentar, y digo intentar, desacreditar a la palabra de Dios. Hay que tener cuidado, pongo aquí un pequeño paréntesis, hay que tener cuidado con las muchas versiones de la Biblia que salen, porque hay versiones de la Biblia muy afectadas, es la mejor palabra que se me ocurre, muy afectadas por esta crítica. Hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo en las notas, las Biblias de estudio, porque a veces incluso teniendo el texto bien, luego miras en las notas y en las notas siembran todo tipo de dudas acerca de la veracidad de que esto es la palabra de Dios, y en las notas van quitando, restando autoridad a la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo hace años una Biblia me llegó, era una versión que se sacó del Reina Valera, una revisión, y venía con notas y empecé a leer en el capítulo 1 de la Biblia, Génesis, y hoy vamos a ver un poquito más de eso. Y nada más en el segundo, ya para el tercer versículo, yo dije, esta Biblia no la quiero ni en mi casa prácticamente, por las notas, no solo porque dijo, por lo que decía, el texto tenía un detallito también que no me gustó nada, que no era correcto, pero es que las notas eran... Entonces, cuidado, lo que yo digo es, hazle caso, si estás en una buena iglesia, hazle caso al pastor, que siempre te va a querer guiar bien. Bien. ¿Qué era el método este de la alta crítica? Y si lo entendéis hoy, luego os lo dejéis y no volvéis a él nunca más, menos que para ver el lobo y saber que está ahí, quién es, está bien. Pero si os interesa recordar ese título o ese nombre de alta crítica, el método lo vamos a ver de una manera sencilla, no quiero entrar en tecnicismos. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en Génesis. Bien, el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. ¿Quién escribió Génesis? Bueno, la alta crítica, estas personas, esos teólogos dirían... Nosotros diríamos, bueno, Génesis es del Pentateuco, ¿verdad? Del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia o del Antiguo Testamento, que también los llamamos ¿de qué manera? Los 5 libros de Moisés. Y ellos dirían, ¿qué va? Ni a hablar. Moisés no escribió esos libros. Igual alguna parte, pero ¿qué va? Y nosotros, ¿y qué podrías decir? Que yo siempre he entendido eso. Y entonces ellos van a seguir con una, ¿cómo se dice? Con una proposición o una teoría, y es lo que vamos a ver dentro de un minuto. Pero la Biblia enseña muy claramente que el Pentateuco es escritura por Moisés. El autor es Moisés. Solamente quiero coger un solo versículo de todos los que había, y si tenéis las Biblias, queréis recordarlo. Lucas 24, ¿os acordáis cuando el Señor se encontró con los dos que caminaban hacia Emaús? Después de la muerte, la crucifixión y la sepultura, y también la resurrección del Señor, pero andaban dos, ¿no? Y el Señor les habló, el Señor Jesús resucitado, pero ellos pensaban que estaba muerto, y Él estaba hablando con ellos, y les dijo, en Lucas 24, 27, les dijo, y comenzando, dice el texto de Lucas, porque está hablando el Señor Jesús, dice, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces el Señor Jesús empezó ¿eh? con Moisés. ¿Y eso por dónde empieza? Pues empieza con Génesis 1:1. El Señor Jesús, y en otras partes el Señor habla mucho de los libros de Moisés y lo que enseñó Moisés, pero el Señor lo dice, nos lo deja bastante claro. Bueno, bastante no, nos deja completamente claro. Los libros de Moisés son escritos por Moisés, pero esta gente dice que no. Claro, ¿qué es lo que no quieren? Bueno, ¿qué es lo que no les gusta de Génesis, por ejemplo? Vamos a enfocarnos en Génesis. La creación, 6 días milagrosas de creación de todo lo que existe en nuestro universo, el diablo presentado ahí mismo en persona, el diluvio, bueno, cómo les azota el diluvio, un diluvio universal, bueno, son los idiomas, ¿no? En la Torre Babel, todas estas cosas son temas sobrenaturales que ellos dicen, es que es imposible, tenemos que desacreditar y entonces van a por el autor. Claro, es que no ha sido Moisés. Ahora, ¿cómo vamos a desacreditar a Moisés? ¿Cómo vamos a decir que Moisés no escribió estos libros? Bueno, dicen que los libros del Pentateuco y otros también, pero vamos, nos quedamos con Génesis. Dicen que Génesis no fue escrito. Moisés no se puso a escribir y escribió Génesis. ¿Cómo que no? Pues no, ellos dicen que no. Ellos dicen que habían leyendas, muchas leyendas de antigüedad y la gente, diferentes personas escribieron. Y ellos pretenden 4.500, 6.000 años más tarde, ellos, bueno, más bien estamos hablando de 4.000 y pico años más tarde, ellos pretenden saber mejor que los autores realmente. ¿Cómo se hizo eso? Y entonces ellos van al texto de Génesis y ven esto y esto y ven como en una pequeña porción se repiten muchas veces la misma cosa de otra manera. Ellos dicen, ¿ves? Es que esa no es la misma persona escribiendo eso. Esas son diferentes partes. Ellos tienen autores que se llaman J, E, P y D, son los 4 más grandes. Y ellos dicen que ellos son los escritores originales que escribieron sobre la misma leyenda y luego vinieron otras personas muchos años más tarde, encontraron sus escritos y como si fuera con tijeras, fueron cortando, juntando todas las cuatro diferentes fuentes, poniéndolos todos en una historia continua. Y por eso a veces, y he pensado en un ejemplo, en Génesis capítulo 39, por ejemplo, donde está José y en la casa de Potifar, fijaros, os voy a leer lo que para nosotros es normal, la lectura de la Biblia, pero ellos entran aquí y dicen y hacen un caos de lo que voy a leer. Versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José, mas Jehová estaba con José, ¿vale? Y fue varón próspero, ¿vale? Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ok, nos ha dicho varias cosas en ese versículo. Seguimos al 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Otra vez lo ha dicho. En el 2 dijo Jehová estaba con él. Ahora el 3 también lo ha dicho. Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La segunda vez que dice prosperar, ¿no? Seguimos, versículo 4. Hacía yo gracia José en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomía y le entregó en su poder todo lo que tenía, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Ya es la tercera vez más o menos donde dice que la bendición de Dios está sobre José, aquí también, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía. Y ellos dicen, ¿cómo una persona escribiendo va a repetirse 3 veces? ¿No? Y entonces ellos empiezan a cortar en cachos y decir, no, esto lo dijo este lo dijo este lo dijo este, y el otro vino luego y lo juntó todo y creó una historia de un montón de partes. Bueno, requiere mucha imaginación y mucha incredulidad para llegar
a esos extremos de desacreditar lo que tenemos escrito por un señor llamado Moisés bajo la influencia del Espíritu Santo que escribió. ¿Por qué repitió José? Tres veces hay que Dios prosperaba a José o que Dios estaba con José. ¿Por qué lo repite? Bueno, ¿acaso no hacemos lo mismo nosotros? ¿No es normal? ¿No es lógico? ¿No es algo que en la literatura, incluso moderna, por no decir la antigua también, es muy normal que las personas se repitan? Yo cuando estoy predicando, muchas veces digo la misma cosa con muy pocas variaciones, 2 o 3 o 4 veces. En el mismo minuto o dos. Es muy normal. Yo pensé en la canción escrita por un banquero chileno, al cual mi suegro le puso música. Es una especie de... es un parecido, no es lo mismo, pero es parecido. El coro dice: qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, ¡qué gozo al cantar! 4 veces ha dicho más o menos lo mismo, se ha repetido. Debe ser 4 personas los que han escrito eso, porque una misma persona no se va a repetir 4 veces, ¿no? Entonces, usando aplicando esa teoría a la Biblia, no solo a Génesis, a todo el Antiguo Testamento mayormente, en muchos de los, especialmente en las partes proféticas, lo machacan, lo dejan en, se dice trenzas o trienzas o algo así, lo dejan totalmente, déjame pagar esto, me ha dicho que ya me he pasado de tiempo, lo dejan en pedazos solamente con un propósito, de decir, eso no fue escrito por Moisés. Y menos aún Dios obrando a través de Moisés. Y piensan que así se han corregido, o sea, han arreglado, han solucionado su problema. Vi algo hace un ratito en una página que se llama Protestante Digital. Si quieres el enlace luego me lo pides. Es un tal José Uter, no sé quién es, pero él dijo: el punto débil de la hipótesis documentaria, que es lo mismo de lo que estoy diciendo, la alta crítica. El punto débil de la hipótesis documentaria es el hecho de que se basa en suposiciones, teorías sin comprobar y deliberaciones teóricas. No tiene ni una sola evidencia tangible a su favor. No hay evidencia histórica o arqueológica de ningún documento J, E, P o D, como comenté antes, como fuente real y auténtica. Y tiene razón este señor. No hay absolutamente ninguna razón por creer que el libro de Génesis, por no decir el Pentateuco, por no decir muchísimas otras partes proféticas del Antiguo Testamento, fueron leyendas, cachitos de personas, diferentes autores, diferentes orígenes que fueron poco a poco compilando hasta que hoy tenemos Génesis, hoy tenemos el Pentateuco. No, no es cierto. Es una manera muy débil, es una farsa, y es una mentira. Intentar romper o destrozar la Biblia con esa clase de pensamiento. No tenía varios autores. Era una literatura bellísima y elocuente, y Moisés era un maestro. Con la ayuda del Espíritu Santo, desde luego, era un maestro, y su escritura todavía es tan bella como cuando lo escribió. Lleva más de 4.000 años sin modificarse, y es todavía algo bellísimo para leer, porque es inspirado evidentemente por el Espíritu Santo. Bien, resumiendo entonces, la mayoría de los ataques contra la profecía existen porque esta gente no quiere que sea verdad. No quieren que sea verdad las profecías. Y no es porque las evidencias sugieren que sean falsas, no. Ellos no quieren
que sea cierto. Y por eso atacan a la profecía. Y entonces, la próxima vez vamos a añadir a este grupo el ateo, el pensamiento ateísta, y vamos a analizar algunos de sus argumentos, y creo que veremos que son muy débiles, ¿eh? Y podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, plenamente en el libro de Génesis, en las profecías, que incluso en Génesis hay profecías en los primeros capítulos, están ahí porque Dios los puso allí. Y, en fin, seguiremos más adelante la próxima vez. Espero que haya sido de provecho y no os haya liado, porque no, desde luego que no fue mi intención. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima. Agur.